Buenos días, hermanos, nuevamente. Vamos a abrir nuestras Biblias en el segundo libro de Samuel, por favor. En esta mañana tenemos un lector que me va a ayudar a predicar. La semana pasada sentimos un poquito de desgaste, hermanos, de la lectura de los pasajes, de los estudios del libro que estamos llevando. Y esta mañana le pedí a un varón lector dispuesto que nos va a ayudar a leer pausadamente, ¿verdad? A leer bien los textos. Así que doy gracias a Dios por mi hermano Iván, que ya está aquí listo con los textos. Así que vamos a escuchar, hermanos. Yo diré cuando leamos todos, pero la mayoría de los textos me va a ayudar mi hermano Iván a leerlos. Pero todos, por favor, en el segundo libro de Samuel. A ver si podemos quitar la marquita, Giovanni, por favor. Segundo libro de Samuel. Lo que tenemos como dos libros de Samuel, primero y segundo de Samuel, originalmente, hermanos, constituye un solo libro. Originalmente, el libro de Samuel es un solo libro, solo que por cuestiones de extensión se ha dividido en primero y segundo, pero originalmente no existe esa división. Como dijimos la semana pasada, los escritores principales del libro de Samuel, primero y segundo, son el profeta Samuel, el profeta Natán y el profeta Gad, eso dice la Biblia. El primero de Samuel, hermanos, que ya estudiamos la semana pasada, trató de tres personajes principales. ¿Quién se acuerda de alguno de esos tres personajes que vimos la semana pasada? Saúl, David y Samuel, solo que en el orden correcto es Samuel, Saúl y David. Esos tres personajes Dios los usó, los llamó y los usó para cumplir su voluntad. Ahora el segundo libro de Samuel, hermanos, atención, se centra únicamente en el reinado y en la persona de David. Así que David es el personaje que nos va a acompañar en este libro. David en la Biblia, hermanos, ¿qué podríamos decir de David? Para muchos es el personaje favorito de la Biblia, ¿verdad? Algunos dicen David es mi personaje favorito en toda la escritura. ¿Cuánto podríamos decir de David, hermanos? La Biblia le llama el rey. La Biblia le llama que Dios se había provisto de rey en él. La Biblia también le llama el siervo de Jehová, o mejor dicho, Jehová decía, mi siervo David. También en la escritura se usa a David como referente, hermanos. Es decir, en el libro de los reyes, que ya lo vamos a ver próximamente, cuando un rey era bueno, decía que había temido a Dios, decía, fue como David su padre. Y cuando el rey era malo, decía, no anduvo en los caminos de David su padre. David fue un referente para todos los reyes de Israel. David fue el ungido de Dios, así se le llama. Y uno de los títulos más desconocidos de David, pero que está en la Biblia, es el dulce cantor de Israel. Por todos los salmos que él escribió como poeta, como escritor, se le llama el dulce cantor de Israel. Él escribió muchos de los salmos. Pero sobre todo, hermanos, David está como un hombre que era conforme al corazón de Dios. En Hechos 13:22 nos lo dice la Biblia, que David era un hombre conforme al corazón de Dios porque hacía la voluntad de Dios. A Jesús, hermanos, y qué bueno que es oportunidad para mencionar el bendito nombre de Jesucristo. A Jesús durante su ministerio se le llegó a llamar el hijo de David. Algunos ciegos le dijeron, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y ese título era muy importante. También en otra ocasión, cuando entra triunfalmente sobre Jerusalén, le decían, Hosana al hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hijo de David fue un título a Cristo Jesús, porque él era el hijo de David, no solo en cuanto a descendencia, sino en cuanto a derecho al trono como Mesías. Hermanos, ¿de qué trata el libro de segundo de Samuel? Estuve batallando para ponerle el tema o el título al libro, pero creo que vamos a estar en lo correcto, llamarle al segundo libro de Samuel, el libro de los altibajos espirituales. ¿Todos entendemos lo que es altibajos, hermanos? A veces arriba, a veces abajo. David, como todo creyente verdadero, experimentó altas y bajas, caídas y victorias, triunfos y consecuencias tristes, glorias y aflicciones. Ahora, hermanos, el libro de Samuel no es para justificarnos y decir, pues si David pecó, yo también puedo pecar.
No es para eso. El libro de Segundo de Samuel es para que aprendamos lo que sucedió con un pecado en la vida de este hombre y cómo destruyó y cuánto sufrimiento trajo. Hermanos, ¿qué virtudes vamos a aprender de este libro de Segundo de Samuel? Vamos a aprender, por ejemplo, la fidelidad de David para con Dios. Fue un hombre fiel, inmensamente fiel, que Dios le bendijo. Vamos a aprender acerca del perdón, cómo Dios trajo perdón y restauración a la vida de David después de sus pecados. Y vamos a aprender también una virtud que me encantó en este libro, la lealtad. Vamos a ver la lealtad especialmente de los siervos de David para con su señor el rey. Y desde ahorita empiezo a decir en esto de la lealtad, hermanos, lo vamos a estar aprendiendo en cuanto a los varones de David, su ejército, pero yo quiero anticiparme a decir, si así fuera la lealtad en la iglesia, como eran de leales los siervos de David para con su señor, si así fuéramos de leales en la iglesia, vamos a aprender de este libro esto. Pasaje clave, hermanos, vamos a abrir ahí la Biblia en los pasajes clave. Capítulo 7 es la primera cita clave y vamos a leer segundo libro de Samuel 7, versículo 8. Segundo de Samuel 7, 8 al 16. Escuche, la Biblia dice: ahora pues dirás así a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Mire lo que dice Dios a David: yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel, y lo plantaré, para que habite en su lugar, y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más como al principio. Desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo Jehová te hace saber que Él te hará casa. Y continúa hablando, ¿verdad?, acerca de la promesa de Dios al rey David en ese pasaje del capítulo 7. Otro pasaje clave es capítulo 12, hermanos, capítulo 12, versículo 7, y aquí usted va a notar una diferencia. Allá le estaba diciendo Dios a David cuán grande lo había hecho. Pero vea lo que dice 12:7, dice la Biblia: entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl. Esto ya es un regaño, hermanos. Y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más, le dice Dios a David. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual, y ahí vienen después las consecuencias del famoso pecado de David. Hermanos, el libro de Samuel muy fácilmente se puede dividir en dos partes. Lo vamos a dividir en tres, pero hay dos partes muy marcadas. La primera parte habla acerca de las glorias de David. Todos entendemos lo que es las glorias, las victorias, la grandeza, la magnificencia que tuvo el rey David al principio. Eso habla capítulo 1 a capítulo 10, las glorias de David. Del capítulo 11 al capítulo 20 nos habla de las aflicciones de David. Por eso el libro se llama el libro de los altibajos espirituales. Primeros 10 capítulos, las glorias de David. Siguientes capítulos del 11 al 20, las aflicciones de David. Y termina el libro con los capítulos 21 a 24 hablando algunos apéndices, es decir, algunas añadiduras que se le hicieron al libro al final, que ya no tienen mucho que ver con lo anterior, pero son partecitas que se añadieron al final del capítulo 21 al 24. Vamos a empezar, hermanos, con el primer punto, que son las glorias de David. ¿Ya había aparecido eso? ¿Todavía no? Bueno, número 1, las glorias de David, hermanos. Es lo primero que vamos a estudiar en este bosquejo, y vamos a ver los primeros 10 capítulos y cómo Dios bendijo a David. El libro, hermanos, si usted va al primer capítulo, por favor, primer capítulo, vamos a empezar. El libro inicia retomando la muerte de Saúl, que prácticamente fue un suicidio. Saúl se echó sobre su propia espada, hermanos, así es lo que dice la Biblia.
Pero en el capítulo 1 del segundo libro dice que llegó una malecita y le da la noticia a David, atribuyéndose él mismo la muerte de Saúl como si él lo hubiera matado. Por cierto, ¿quién leyó el libro de segundo de Samuel esta semana? Gracias a Dios. 2 personas, yo 3, 4. Qué bueno, gracias a Dios. Según el capítulo 1 llega una malecita y le dice a David que él había matado a Saúl. Pero lo dice solo para congraciarse con David y para encontrar algún favor. La historia real es que Saúl se mató. La vida de Saúl termina trágicamente en suicidio, hermanos. Y la Biblia, si usted no lo sabía, describe 6 suicidios. En la Biblia hay 6 suicidios, o directos o circunstanciales, pero 6 suicidios. Abimelech, Sansón, Saúl, Aitofel, Zimri y por supuesto Judas. 6 suicidios de personajes que no confiaron verdaderamente en el Señor. Ahora, cuando David se entera de la muerte, hermanos, endecha a Saúl y escribe un canto, que es el capítulo 1, un canto que dijo que se tenía que enseñar a todo Judá para que lo endecharan juntamente, y eso nos habla del amor que le tenía David a Saúl. Vamos a escuchar capítulo 1, 23 a 25 y nos ayuda nuestro lector oficial de hoy. Adelante, hermano. Saúl y Jonatán, amados y queridos, inseparables en su vida, tampoco en su muerte fueron separados. Más ligeros eran que las águilas, más fuertes que leones. Hijas de Israel, llorad por Saúl. ¿Quién os vestía de escarlata con deleites? ¿Quién adornaba vuestras ropas con ornamentos de oro? ¿Cómo han caído los valientes en medio de la batalla? Jonatán, muerto en tus alturas. Gracias, hermano. A pesar, hermanos, si ustedes se acuerdan de los ataques en el primer libro, cómo Saúl persiguió a David por años, a pesar de todo eso, el corazón de David no tenía amargura ni rencor. ¿Cómo lo sabemos? Porque cuando muere Saúl, David lo endecha, es decir, lo llora, le duele en su corazón. Nosotros debemos aprender, hermanos, también a dejarle a Dios nuestras injusticias en sus manos y confiar que Él hará justicia de nosotros a su tiempo, como David esperó en Dios. Ahora que Saúl ha muerto, hermanos, David está empezando a tener el camino libre para llegar al trono. Vemos la primera gloria de David. ¿Cuál es la primera gloria, la primera grandeza que él tuvo? Su coronación. La Biblia dice que después de años, y por cierto, David fue perseguido por Saúl 10 años. Después de esos 10 años, David vuelve a la tierra de Israel y es ungido rey. Ahí está la primera gloria. Sin embargo, hermanos, no fue ungido rey sobre todo el territorio de Israel, sino primero sobre la parte de Judá. Y desde ahorita vayamos entendiendo, es que la tierra de Israel estaba dividida en el norte y en el sur. Y los del norte se les llama Israel y los del sur se les llama Judá. Cuando David regresa, al morir Saúl, David comienza a reinar sobre el sur, sobre Judá. Le nombran rey ahí en el capítulo siguiente, en el capítulo 3, 4 y 5 está como rey de Judá, hermanos, del sur. Así que mientras el norte siguió al ejército de Saúl, a Abner, y pusieron a Isboset como uno de los hijos de Saúl, que Abner lo puso para usar el trono de manera temporal. Abner e Isboset, hermanos, son 2 personajes que en un momentito más van a desaparecer del mapa, porque Dios también los va a quitar. ¿Para qué? Para que David pueda llegar entonces a la coronación total de todo Israel. Al estar Isboset, hermanos, Isboset era uno de los hijos de Saúl. Al estar Isboset en el trono, en el norte, y Abner, el general de David, de Saúl, apoyándolo, se desata una guerra civil, el norte contra el sur, fíjese. El norte contra el sur en una lucha, el ejército de David contra el ejército de Isboset. Y en esta batalla, ¿quién cree que salió victoriosos? Los valientes de David. Los soldados de David, guiados por Joab. Váyase memorizando estos nombres, hermano. Joab era el general del ejército de David. Joab era su primo. Joab, hijo de Sarvia. Sarvia era la hermana de David. Así que Joab era su primo, eran primos. Y era su general de ejército. Ahora, hay 2 personas asesinadas, hermanos. Según el capítulo 5 en adelante, hay 2 personas asesinadas, que es Abner e Isboset.
Y ahora sí, el camino queda libre para que David queda despejado para que él pueda llegar a ser el rey total de toda la tierra de Israel. Ahí está la primera gloria, hermanos. Después de tantos años, después de tanta espera de David, después de tanto desierto en sus huidas, al fin va a reinar sobre todo Israel. Lo dice capítulo 5, versículos 1 al 5. Por favor, hermano, adelante. 5, 1 al 5. Vinieron todas las tribus a David en Hebrón y hablaron, diciendo: Henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. Y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacabas a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Además Jehová te ha dicho: tú apacentarás a mi pueblo Israel, y tú serás príncipe sobre Israel. Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel. Era David de 30 años cuando comenzó a reinar, y reinó 40 años. En Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses, y en Jerusalén reinó 33 años sobre todo Israel y Judá. Gracias, hermano. Entonces ahí está la coronación, ahora sí total. Muerto Isboset, muerto Abner, ahora sí Israel es gobernado totalmente por David. Hermanos, qué hermoso es ese tiempo cuando todo nos va bien, ¿verdad? Qué hermoso es ese tiempo cuando Dios quita a nuestros enemigos. Qué bonito es ese tiempo cuando recibimos las bendiciones. Qué hermosos son los tiempos de victoria. Segunda gloria de David. Viene una nueva capital. Según el capítulo 5, hermanos, el nuevo rey y el nuevo gobierno exigía una nueva capital. Así que David conquista Sión. La famosa Sión, David la conquista con su ejército. Sión es una colina de Jerusalén. Desde tiempos de Josué, esa colina estaba gobernada por los jebuseos. Por eso a Jerusalén antes se llamaba Jebús, la ciudad de los jebuseos. Y hasta entonces ahí vivían los jebuseos, pero cuando David asciende al trono de todo Israel, David conquista esa colina, hermanos, vence a los jebuseos y la hace su ciudad. Versículo 7 y versículo 9, por favor, hermano Iván. Pero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David. Y dijo David aquel día: todo el que hiera a los jebuseos, suba por el canal y hiera a cojos y ciegos aborrecidos del alma de David. Por esto se dijo: ciego ni cojo no entrará en la casa. Y David moró en la fortaleza y le puso por nombre la ciudad de David, y edificó alrededor desde Milo hacia adentro. Entonces David hace de esa ciudad, hermanos, la ciudad importante, la ciudad capital, la hizo su hogar. Ahí tenemos otra gloria. David ya tiene capital en su reino. Viene una tercera gloria, hermanos, del reinado de David, y es el traslado del arca. David intenta llevar el arca del pacto, la cual estaba en Kiriat Jearim, y la quiere llevar ahora a Sión. Recordemos, hermanos, que en esos tiempos el arca del pacto representaba la presencia de Dios, y David quería tener la presencia de Dios en su ciudad. Esta decisión nos habla del amor de David por Dios, anhelo de tener comunión con Dios. Ese anhelo lo vamos a ver luego reflejado en muchos salmos, en el libro de los Salmos. Sin embargo, hermanos, el primer intento fracasó. David intenta llevar el arca y en su primer intento fracasa debido a que David lo estaba haciendo de la forma incorrecta. La Biblia dice que llevaban el arca en un carruaje escoltado por Usa y Ahío, así se llamaban las dos personas, uno a un lado, otro al otro. Sin embargo, hermanos, a David se le olvidó que desde Éxodo capítulo 25, Dios había ordenado la forma correcta de trasladar el arca del pacto. Debía ser transportada por levitas en sus hombros. Así que David lo hizo mal, y eso terminó en una tragedia. Vamos a leerlo en capítulo 6, versículos 6 al 8, por favor. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. David, hermanos, pospone porque se muere Usa, ¿verdad? Pobre Usa, se murió. La Biblia dice que por la temeridad. ¿Cuál fue la temeridad?
querer sostener el arca cuando los bueyes tropezaban y parecía que se iba a caer. Imagínelo, Usa queriendo creerse Superman, va y mete la mano para querer ayudar y realmente Dios lo fulmina, lo mata en ese momento porque no era permitido tocar el arca si no eras un levita. Así que, hermanos, David pospone, se entristece y pospone el traslado del arca debido a la muerte de Usa y deja el arca en la casa de Obed-Edom por 3 meses. Luego viene un segundo intento, hermanos, y en este David ya no fracasa, porque David entendió su error y lo corrigió. Entendió que los levitas debían llevar cargando el arca. Así nos lo dice el capítulo 6, versículo 13, por favor. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Ahí está, entonces dice, cuando los que llevaban el arca dieron 6 pasos, ya la estaban llevando a cuestas. La forma correcta de trasladar el arca, así era como Dios lo había mandado. David, hermanos, lleva así el arca hasta Sión y ahora la presencia de Dios está en la capital del reino de David. ¿Qué causó esto? Alegría, hermanos. Mírenlo por favor, capítulo 6, versículo 14 y 15, pero ahí lo vamos a leer todos. 6, 14 y 15, también mi hermano Iván en el micrófono para que se escuche. 6, 14 y 15. ¿Qué dice todos juntos? Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová. Y estaba David vestido con un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. ¿Qué dice que hacía David, hermanos? Dice que danzaba. Atención. Hay congregaciones que erróneamente usan estos textos para defender que cristianos en la iglesia o fuera de ella deben danzar. Esto es un error, hermanos. Número 1, porque David era judío y las danzas eran parte de la costumbre judía. Era algo cultural. En segundo lugar, David no era un cristiano, David era el rey de Israel. Por eso podía hacer esto. Y en último lugar, David no estaba en un culto en la iglesia. David estaba trasladando el arca de Dios. Cada vez que yo escucho, los cristianos podemos danzar porque David danzó, eso no es otra cosa sino ignorancia bíblica, hermanos. Cuidado. En esta escena, la Biblia nos deja ver un problema familiar, el primero del rey David. Dice la Biblia que fue con una de sus esposas, que era Mical, la hija de Saúl. ¿Se acuerda de Mical? Hija de Saúl, que se casó con David. Dice capítulo 6, versículo 16, nada más primero, hermano. 6, 16, ¿qué dice? Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová, y le menospreció en su corazón. Y le menospreció en su corazón. Lo vio desde la ventana y dijo, ay, ese esposo mío, qué bárbaro, ve cómo anda. ¿Se lo imagina? Versículo 20, hermano, por favor, ahora. Volvió luego David para bendecir su casa, y saliendo Mical a recibir a David, dijo: cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera. Entonces David respondió a Mical: fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, danzaré delante de Jehová, y aún me haré más vil que esta vez, y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Hermanos, recuerden que Mical era hija de Saúl. Mical era hija de un soberbio. A Mical le importaba mucho la apariencia. ¿Cómo se veía mi esposo, el rey, ahí danzando? A Mical le importaba mucho eso. Por eso criticó al rey David y le habló con amargura en su corazón. Aquella amargura que había en el corazón de Mical brotó. Hermanos, si me preguntaran cuál es una de las principales razones por las que los esposos se pelean, yo diría que es por amargura. La amargura, como en el caso de Mical. Cuando en el matrimonio se expresa amargura, hermanos, eso solo hace que los problemas aumenten. Siempre que una persona habla con amargura es porque de eso está lleno su corazón. Hermanos que estamos casados, ¿cómo son nuestras discusiones matrimoniales?
¿Cómo discutimos? Nos pasa como a Mical, que llega el esposo y ni buenas tardes, y luego le dice: cuán honrado se ha visto el rey, descubriéndose delante de las criadas. Mical le está hablando con desprecio, le está hablando despectivamente. Mical prácticamente lo está criticando, hermanos. Vean las palabras de Mical y vean la amargura de Mical y vean cómo responde David. Porque cuando alguien habla con amargura, el otro responde igual. Y dice David: pues Dios me escogió a mí en lugar de tu padre. ¿Nota el comentario sarcástico? Eso pasa en los matrimonios. Lee tu Biblia, tú sí, a ver, lee tu Biblia. Luego me enseñas, a ver tú que muy en el templo, a ver aquí, comentarios amargos en los matrimonios. Ese tipo de comentarios es una de las causas principales de pleitos matrimoniales. Cuando uno habla con amargura, el otro va a responder con amargura, y eso hace un pleito grande. Hermanos, en consecuencia, este problema matrimonial, David y Mical los llevó a vivir juntos, pero no tener unidad. Repito, vivir juntos, pero no tener unidad. Y hay muchos matrimonios así. Están juntos, viven juntos, bajo el mismo techo, pero no hay unidad. Los matrimonios deberíamos empezar a analizarnos si estamos viviendo con amargura, hermanos. Y si lo tenemos, confiésalo, entrégalo a Dios, pídele perdón a tu cónyuge antes de que la amargura les robe la unidad matrimonial. La Biblia dice que Mical nunca tuvo hijos, ¿lo notó? He escuchado a muchas personas que dicen: Dios la castigó y por eso no tuvo hijos, la hizo estéril. ¿Dónde está la palabra estéril? Nunca está la palabra juicio, nunca está la palabra Dios la castigó, nunca está la palabra estéril. Simplemente dice: Mical nunca tuvo hijos. ¿Sabe por qué nunca tuvo hijos? Porque ella y David no volvieron a estar juntos jamás íntimamente. Ruptura de unidad. Los pleitos matrimoniales llevan a ruptura de unidad matrimonial. Después de esto, la Biblia habla en el capítulo 7 del segundo de Samuel acerca de lo que se llama el pacto davídico. Y ahí vamos a ver la cuarta gloria de David. Una victoria más, el pacto davídico. En el capítulo 7, hermanos, vemos la promesa de Dios a David, que ya se cumplió en parte, pero que aún falta algo por cumplirse en la vida del Señor Jesucristo. Primero vemos el anhelo de David. Ahí en capítulo 7, versículo 1 y 2, hermanos, dice que David deseaba construir un templo para Jehová. Por favor, hermanos, 7, 1 y 2. Aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán: mira ahora, yo habito en casa de cedro, y el arca de Dios está entre cortinas. Gracias, hermano. A raíz de eso, hermanos, David quiere construir el arca y Dios no se lo permite. 7:11, vean lo que dice 7:11, por favor, hermano. Desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso sobre todos tus enemigos. Asimismo Jehová te hace saber que Él te hará casa. Gracias, hermano. Miren, aquí está la comprensión. David le quería construir un templo a Jehová y Jehová le dice: no, tú no me construirás templo, porque has derramado mucha sangre. Pero ¿sabes qué, David? Yo te construiré casa. Y no estaba hablando de edificarle un terreno, estaba hablando de: yo haré de ti una descendencia importante. Eso quiere decir: yo te haré casa. Dios le haría casa a David, y lo hizo, hermanos. Dios hizo de David una descendencia importante, porque él llegó a ser la línea mesiánica de donde vino el Señor Jesucristo. Pero cuando Dios le promete en ese pacto davídico, hermanos, así se llama, esa promesa que Dios hace a David incluía al menos 4 cosas. Número 1, que su hijo de David tomaría el trono. Fue la primera promesa. Segundo, que su hijo sí construiría el templo. Y así fue. Salomón construyó el templo, hijo de David. Tercera promesa que le hace Dios en ese pacto es que la misericordia de Dios siempre sería sobre él y sobre su descendencia. A lo que Isaías le llama las misericordias de David, es eso, la misericordia que Dios tenía eternamente sobre él. Y número 4, hermanos, dice la Biblia en el capítulo 7 que Dios le promete que el trono de David sería establecido eternamente. Yo leo este versículo 16, dice: y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable como
eternamente, hermanos. Y alguien dirá, ¿cómo es posible si David se iba a morir? Sí, pero Dios le promete que su trono sería eterno eternamente. ¿Cómo se va a cumplir eso? Eso se cumpliría en el Hijo de David, no Salomón, Jesucristo. Por eso en Lucas 1:33, cuando va a nacer Jesús y el ángel le anuncia a María, el ángel le dice de ese bebé: y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. El trono eterno del Señor Jesucristo. La reacción de David, hermanos, la Biblia dice que cuando Dios le dice: no me edifiques casa, yo te edificaré casa a ti, la Biblia dice que no se enojó. No se enojó porque Dios le haya rechazado su petición. Al contrario, dice que David le adoró y bendijo a Dios por sus promesas recibidas. Hermanos, cuando Dios no nos conteste una petición como yo lo esperaba, confíe en que Dios tiene algo mejor, una bendición mejor para usted. Así fue con David. No le contestó su petición, pero le dio algo mejor Dios. Confiemos en que Dios tiene las mejores bendiciones para nosotros preparadas. ¿Está notando la grandeza de David? Tiene trono, tiene reino, tiene ciudad capital, ¿verdad? Tiene casa, tiene promesas de Dios. Y si fuera poco, viene la quinta y última gloria de David: las conquistas militares. En capítulo 8 y capítulo 10, hermanos, la Biblia dice que David extendió sus dominios, venciendo en todas las guerras. Batalla que iba, batalla que vencía. Capítulo 8, versículo 6, por favor, hermano. Puso luego David guarnición en Siria de Damasco, y los sirios fueron hechos siervos de David, sujetos a tributo, y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue. Y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue. Fíjense, hermanos, David en ese tiempo derrotó a los filisteos, derrotó a los sirios, derrotó a los moabitas, derrotó a los edomitas y derrotó a los amonitas. Fue hasta este tiempo del reinado de David que Israel realmente ocupó toda la parte de la tierra prometida, hermanos, que desde Josué no se tenía. En tiempo de David es cuando Israel ocupó verdaderamente toda la tierra prometida. ¿Saben qué aprendo yo eso, hermanos? Que cuando somos fieles a Dios, Él trae las victorias a nuestra vida. Dios le trajo victorias abundantes, y a donde quiera que iba, Jehová estaba con él. En ese tiempo, hermanos, David busca cumplir la promesa que le había hecho a Jonatán. ¿Se acuerda de la promesa de David a Jonatán? A su amigo, cuando en vida le prometió que él iba a tener misericordia con la descendencia de su amigo Jonatán. En el capítulo 9, hermanos, en esa etapa de la vida de David, la Biblia dice que él buscó a un hombre llamado Mefiboset, hijo de Jonatán, que era paralítico y vivía olvidado en Lodebar, una ciudad alejada. David le adopta, le muestra gracia y cumple la promesa hecha a su amigo Jonatán. Capítulo 9, versículos 6 y 7 primero, hermano, por favor. Y vino Mefiboset, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David: Mefiboset. Y él respondió: he aquí tu siervo. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Gracias. Y versículo 13, hermano, por favor, al final. Y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey, y estaba lisiado de ambos pies. Ahí está, hermanos. David adopta a Mefiboset, un hijo de Jonatán, y cumple la promesa que había hecho a su amigo. Hermanos, qué hermosas son las temporadas cuando todo nos va bien y hay victorias y la casa está estable y no hay dificultades que nos preocupen. Esta etapa de la vida de David se podría resumir en 3 pasajes que nos muestran cuán grande llegó a ser el reino de David. Yo los voy a leer. Capítulo 3, versículo 1, no lo busque, solamente escúchelo. Vea qué tan grande llegó a ser el reino de David. 3:1 dice: hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David, pero David se iba fortaleciendo y la casa de Saúl se iba debilitando. Capítulo 5, versículo 10 dice: y David iba adelantando y engrandeciéndose, y Jehová de los ejércitos estaba con él. Y versículo 12 dice: y entendió David que Jehová le había confirmado por rey sobre Israel, y que le había engrandecido su reino por amor a su pueblo Israel. Hermanos, David llegó a ser grandísimo en fama
en riqueza, en victorias. Sin embargo, hermanos, mientras estemos en esta tierra, aunque seamos creyentes, no todo es victoria. Hay altibajos, hay momentos de caída, hay momentos de problemas, hay momentos de pruebas y hay momentos de consecuencias de nuestros pecados. Así que vamos a pasar al segundo punto, que son las aflicciones de David. Así como hubo glorias, ahora en esta sección vamos a ver los pecados que David cometió y las consecuencias que vinieron a su vida a raíz de esos pecados. El primer pecado que David comete, capítulo 11, vayamos para allá, es el adulterio. El adulterio. La Biblia dice, hermanos, que este pecado de adulterio no pasó de la noche a la mañana, sino que hubo un entorno que generó ese pecado. Capítulo 11, versículo 1 al 4, por favor, hermano Iván. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab, y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vino desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajero, y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia, y se volvió a su casa. Gracias, hermano. ¿En qué ambiente se generó el pecado de David de adulterio con Betsabé? Lo primero que yo veo, hermanos, es que hubo exceso de confianza. ¿Se fija? David no salió a la guerra. David estaba tan fortalecido, en un estado de tanta victoria, en tanta grandeza, que no sale a la guerra cuando debió haber salido. Y es que, hermanos, cuando estamos con ese sentimiento de sentirnos muy fuertes, muy estables, mi casa está bien, mis hijos están bien, es entonces, ¿sabe qué? Cuando viene la caída. Cuando caemos en exceso de confianza, la caída viene. Por eso, hermanos, la Biblia nos advierte a no confiar en nosotros mismos. La Biblia dice en 1 Corintios 10:12, así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Y la Biblia también nos advierte en Proverbios 3:7 cuando dice: no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. David se olvidó de esto, hermanos. David se olvidó, cayó en exceso de confianza, y es que cuando todo va bien en nuestra vida, es el tiempo más peligroso a caer en pecados, hermanos. El exceso de confianza es lo que le llevó a David primero a caer. Luego dice la Biblia en segundo lugar que vio. Toda tentación inicia con ver. Dice que vio a una mujer que se estaba bañando y dice que la mujer era muy hermosa. David vio a Betsabé, hermanos. Hoy es muy fácil ver cosas inmorales, ¿sí o no? Hoy es muy fácil ver cosas inmorales. Pero debemos entender primero, hermanos, que de la visión puede despertar el deseo, la concupiscencia, la carne y la codicia. David, al ver a Betsabé, está alimentando su deseo como una llama a la que se le arrojan ramas secas, y si aquello no se detiene va a terminar en un incendio. Así es con nosotros, hermanos. Si nosotros comenzamos a codiciar, a ver y empezamos a desear, nunca vamos a salir limpios de eso. Lo que entra por nuestros ojos puede llevarnos a pecar. Hermanos, vivimos en un lugar donde es muy fácil ver lo inmoral. Y algunos todavía están pensando, no pasa nada con ver, mientras no toque, mientras no agarre, mientras no tome. Y la Biblia dice que el pecado empieza con ver. Y Jesucristo dice que si ves y codicias en tu corazón, ya adulteraste con ella. Hermanos, David finalmente no solo vio, sino también tomó. David tomó a Betsabé y adulteró con ella, consumando así el pecado. Escucha esto con todo su corazón, hermanos. El sexo es santo, es puro, dentro del marco del matrimonio. Fuera de él es un acto pecaminoso, impuro y que trae consecuencias graves a la vida del que lo comete. A veces las consecuencias del pecado sexual no vienen de inmediato, tardan, pero siempre vienen. No veamos el sexo fuera del matrimonio como algo normal, hermanos. Sigue siendo pecado. La fornicación de los jóvenes,
la pornografía de jóvenes y adultos, hasta pastores, la masturbación de ambos sexos, los encuentros eróticos, el sexo por internet, los noviazgos ocultos, ilícitos, los adulterios en el corazón de los esposos, aunque no se llegue al acto o sí se llegue, y la unión libre es y seguirá siendo pecado sexual ante los ojos de Dios. Y como todo pecado traerá consecuencias, no importa quién seas, no importa quién yo sea. David, siendo el rey de Israel y el amado de Jehová, cometió este pecado y le vinieron las consecuencias. Entendamos, hermanos, y creamos lo que el pecado sexual trae aflicciones fuertes, y ahí empezó todo con David. Las aflicciones comenzaron con un pecado sexual, porque el pecado siempre trae aflicción. A continuación dice la Biblia que Betsabé quedó embarazada, obviamente. Y al enterarse David del embarazo, fíjense cómo actuó David. Al enterarse del embarazo, la Biblia dice que David actúa en la carne y lo que hace es intentar cubrir su pecado. ¿Con qué? Con engaño. Hace venir a Urías Eteo y lo engaña para que vaya a su casa con su mujer, duerma con ella y el embarazo parezca un embarazo normal del matrimonio. Sin embargo, hermanos, Urías no cae en eso. David está cayendo en el problema que que todo ser humano cae: querer cubrir un pecado con otro pecado. David está queriendo tapar un hueco abriendo otro, tapar un pecado cometiendo un segundo. Hermanos, Urías Eteo no accedió a esa invitación de David, ni durmió con su esposa esa noche por una gran lealtad que Urías demuestra a Israel. Capítulo 11, versículo 11, por favor, 11:11. Y Urías respondió a David: el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab, y los siervos de mi señor en el campo. ¿Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer? Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Gracias, hermanos. ¿Saben lo que está diciendo Urías Eteo? David, ¿cómo voy a irme a mi casa a dormir con mi esposa? Mi ejército está luchando, mi general está en batalla. No, ¿saben qué me habla eso, hermanos? Lealtad. Ni siquiera fue con su esposa. Decidió quedarse porque sabía que su pueblo estaba en guerra. Hermanos, no solo David cometió adulterio. Después, como no pudo engañar o conseguir engañar a Urías, David procede a algo peor, ¿qué es? Matarlo. David, por medio de una carta, ordena a su general Joab que ponga a Urías en lo peor de la batalla para que sea muerto. Urías se va, hermanos, con la carta en la mano sin saber que es su sentencia de muerte. Hoy, hermanos, también podemos ver cómo los cristianos están haciendo lo que pueden con tal de cubrir, esconder o disimular su pecado. Pero es imposible ocultar el pecado ante los ojos de Dios. Urías, tristemente, que era un hombre leal, termina muerto, hermanos, a raíz de este pecado de David. Urías termina muerto como David quería que pasara. ¿Y saben qué? Cuando David se entera que Urías ha muerto, a David ni le importa. Capítulo 11:25, por favor. 11:25. Y David dijo al mensajero: así dirás a Joab: no tengas pesar por esto, porque la espada consume. Ora a uno, ora a otro. Refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas. Y tú aliéntate. Gracias, hermano. Lo que está diciendo David es: ¿ya murió Urías? No pasa nada, sigan adelante. La vida sigue. ¿Saben qué, hermanos? El pecado endurece. El pecado endurece. Cuando estamos en pecado nos volvemos duros, arrogantes y parece que nada nos aflige. Así se puso David, porque estaba en pecado. Sin embargo, a pesar de todo eso, hermanos, la Biblia deja en claro, y gracias a Dios por ese versículo que vamos a leer, la Biblia deja en claro que todo lo que David había hecho, tanto el adulterio con Betsabé como el homicidio a Urías, eran pecado y que Dios estaba al tanto. Capítulo 11, versículo 27, por favor. Y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho
fue desagradable ante los ojos de Jehová. ¿Quiere leer eso conmigo todos? Esa última frase, todos juntos, dice: mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. O sea, a Dios no se le escapó, hermanos. No se le escapó todo lo que David hizo. Quizá alguien, hermanos, hoy está jugando con el pecado sexual aquí de los que estamos presentes. O quizá alguien ya está sumido en alguno de los pecados sexuales que mencioné hace rato. Quiero recordarles una vez más con la palabra de Dios que el pecado sexual no es agradable ante los ojos de Jehová. Sea cual sea, seas quien seas y lo cometas a ocultas o no, es un pecado, a Dios le desagrada. Y me voy a pasar los próximos minutos de este mensaje mostrándote con la Biblia que el pecado sexual siempre trae consecuencias y son fuertes. Agárrese. Viene la confrontación. Natán el profeta viene y lo amonesta en el capítulo 12. Hermanos, qué interesante que aquel profeta que 5 capítulos antes le había dicho a David: haz lo que está en tu corazón porque Jehová está contigo, ahora 5 capítulos después lo viene a reprender al mismo David, el mismo profeta. Porque a veces, hermanos, a veces necesitamos ser felicitados, pero a veces también necesitamos que nuestros líderes nos reprendan. Y yo le invito a que reciba las dos cosas, las felicitaciones y las reprensiones. Porque así como David recibió la felicitación de Natán 5 capítulos atrás, aquí David recibe la reprensión por medio de Natán. No solo escuchemos las felicitaciones, también aprendamos a oír de nuestros líderes las reprensiones que nos tienen que dar. Recibamos las dos cosas. La estrategia de Natán fue muy inteligente para confrontar a David. No llega y lo confronta directamente para condenar, sino que le cuenta una historia. ¿La leyó? Le cuenta una historia ficticia para hacer que David se condene a sí mismo con sus mismas palabras. Y así fue. De los versículos más tristes de la vida de David es capítulo 12, versículo 7. Por favor, hermano. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Y el 9, por favor, hermano. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Hermanos, ¿se dan cuenta que que Dios le atribuye a David los dos pecados? Le dice: tomaste a la mujer de Urías y lo mataste con la espada de los amonitas. Pero el responsable de la muerte era David, porque fue el autor intelectual de esa muerte. Y Dios lo culpa por los dos pecados. ¿Saben qué, hermanos? Las consecuencias vienen en camino. Aquí, hermanos, en esta porción del capítulo 2 es donde una vez más, y ojalá que entendamos esta partecita que viene, es donde una vez más brota el corazón del rey David. En vez de negarlo, en vez de decir: no, yo no fui, fue Betsabé, en vez de quererlo ocultar o en vez de echar la culpa, ¿qué hace David, hermanos? Lo confiesa. Versículo 13, hermano, por favor. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Dios lo perdona, eso quiere decir remitir. Jehová ha perdonado tu pecado, porque ¿qué hizo David? Confesó y dijo: yo pequé contra Jehová. Hermanos, algo que debemos resaltar es que la confesión de David fue inmediata a la confrontación. Cuando el profeta Natán le confronta, de inmediato David se arrepiente. Aquí está el corazón de un pecador que ama a Dios y confiesa su pecado. Hermanos, miren, hay personas que al pecar siguen negando, siguen ocultando su pecado sin arrepentirse ni confesarlo. Eso, para mí, no es un creyente verdadero. David es la imagen de un creyente genuino que cuando fue confrontado con su pecado, lo confesó, se arrepintió y se apartó. ¿Cuándo más volvió a cometer adulterio David? No lo volvió a cometer. ¿Por qué? Porque se había realmente arrepentido. Como el que deja el alcohol, como el que deja las drogas, como el que deja la pornografía. Dice: me arrepiento, lo confieso a Dios, le pido perdón y me aparto. Ahí está la imagen de un verdadero creyente. Por eso, aunque David está sufriendo y va a sufrir más, sin embargo, él se arrepiente y Dios lo perdona. La confesión completa de David está en el Salmo 51.
y es un precioso salmo de confesión donde donde David le pide a Dios 15 cosas. Lea el Salmo 51 y encuentre en su casa las 15 cosas que David le pide a Dios en ese Salmo 51 de confesión. Pero como ha cometido pecado, vienen las tristes consecuencias. Hermanos, uno de los engaños más útiles del diablo es hacer creer a los cristianos que los pecados sexuales no traerán consecuencia, que puedes jugar con fuego y no quemarte. Esto es falso, hermanos, porque las consecuencias del pecado sexual son realmente las más atroces. Natán le dijo a David que sus consecuencias vendrían. Capítulo 12, versículos 9 al 12. Por favor, hermano. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Y el 14, hermano, por favor. Mas por cuanto este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, al hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Ahí están, hermanos, las 4 consecuencias del pecado de David. Consecuencias fuertes. Primera consecuencia dice: no se apartará de tu casa la espada. Eso quiere decir que tendría un hogar conflictivo. Segunda consecuencia, dijo Dios: haré levantar el mal de tu misma casa. Eso significa que tendría un hogar dividido. Tercera consecuencia, dice Dios: un prójimo tuyo yacerá con tus mujeres. Eso significa literalmente que alguien iba a violar a sus esposas, y así pasó. Significa que tendría un hogar violado. Y cuarta consecuencia, le dice Dios: el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y eso significa que tendría un hogar de muerte. Ahí están las consecuencias, baratas, ¿verdad, hermanos? Un hogar conflictivo, un hogar dividido, un hogar violado y un hogar de muerte. Las consecuencias del pecado sexual. Lo más impactante de estas consecuencias es que le dice Dios que todo eso iba a pasar en público, porque lo que David había hecho, lo había hecho en secreto, pero lo que Dios haría, lo haría en público. Así es el pecado sexual, hermanos. Se comete en secreto, pero las consecuencias siempre vienen en público. Así es el pecado sexual. No esperes a que vengan las consecuencias en público. Arrepiéntete de tu pecado sexual a tiempo. Aquí estamos viendo los sufrimientos, las aflicciones de David, hermanos. Las glorias han pasado y ahora solo vienen consecuencias. ¿Cuánto duró el pecado de David? Unos pocos minutos. ¿Y cuánto duran las consecuencias del pecado? Años. Y algunas de esas consecuencias duran toda la vida. La primera consecuencia a la vida de David llega y el niño que le ha nacido por el adulterio muere. Capítulo 12, versículo 18, por favor. Y al 7º día murió el niño, y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí: cuando el niño aún vivía, le hablábamos, y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Gracias, hermano. David está recibiendo sus consecuencias. Muere el niño, David se entera, deja el ayuno, acepta la voluntad de Dios, está recibiendo sus aflicciones. El pecado de David fue perdonado, hermano, porque se arrepintió y lo confesó, pero las consecuencias vinieron. En su restauración, la Biblia dice que Dios le da otro hijo con Betsabé. ¿Saben quién fue ese hijo? Salomón, a quien Dios le dio un nombre simbólico. Yo lo leo, 12:25 dice: y envió un mensaje por medio de Natán, profeta. Así llamó su nombre Jedidías, a causa de Jehová. Salomón se llamó, pero el nombre que Jehová le puso es Jedidías y significa el amado de Jehová. Hermanos, el sufrimiento de David continúa. Y ahora vamos a comenzar ya no a hablar solo de su pecado. Ahora vamos a hablar de los sufrimientos que vinieron a consecuencia de ese pecado. No solo murió el bebé, sino que viene una violación. La Biblia dice que David tenía un hijo llamado Abnón, su primogénito, Abnón, el cual se enamoró de una media hermana que se llamaba Tamar, ambos hijos de David, pero de diferente madre.
Amnón, por consejo de un primito, cuidado con los primitos, hermanos. Amnón, por el consejo de su primo, se finge enfermo y hace que venga Tamar y le dé de comer. Pero al quedarse solos, él la viola. Antes de violar a Tamar, Tamar trató de defenderse con palabras inteligentes. Capítulo 13, versículos 11 y 12, por favor. Y cuando ella se las puso delante para que comiese, asió de ella y le dijo: ven, hermana mía, acuéstate conmigo. Ella entonces le respondió: no, hermano mío, no me hagas violencia, porque no se debe hacer así en Israel. No hagas tal vileza. Aunque ella trató de defenderse, hermano, sin embargo, Amnón no le escuchó y vino la violación. Versículo 14, hermano, por Mas favor. él no la quiso oír, sino que pudiendo más que ella, la forzó y se acostó con ella. No solamente fue violación, hermanos, también fue incesto, porque eran medios hermanos. Y la ley prohibía los matrimonios entre medios hermanos. Así que Amnón comete violación y Amnón comete también incesto. Ahora quiero que estudiemos algo rapidito, hermanos, en un minuto. Sobre todo los jóvenes, atención a esto. Y los papás. El versículo 1 del capítulo 13 dice que Amnón amaba a Tamar, que estaba enamorado de Tamar. En el versículo 14 dice que tuvo relaciones sexuales con ella. Y en el versículo 15 dice que después de la relación sexual, Amnón la aborreció y terminó por echarla de su casa. En capítulo 13, versículo 15. Yo pregunto entonces, ¿cómo es esto que dice que la amaba, luego la viola y luego la aborrece y la echa de su casa? Es que Amnón, como muchos de nuestros jóvenes, estaba equivocado. No era amor, era pasión. Y la pasión, después de que se satisface, puede convertirse en odio. Por eso muchos jóvenes andan ahí fornicando, creyendo que esa persona es su media naranja y que con ellos van a pasar el resto de su vida, y cometen fornicación, y luego al paso del tiempo, a veces son meses, a veces son años, eso termina mal, porque no era amor, era pasión. Y la pasión que se satisface en un momento se convierte en odio, en rencor, en ya no me importas, vete de mi casa. Y Amnón termina por echar a su media hermana. Era pura pasión. Hermanos, ¿cómo sabemos que no era amor? Muy fácil, porque el amor sabe esperar. ¿Amén? El amor sabe esperar. El amor sabe esperar, y quien no espera, quien anda pidiendo la prueba de amor, y quien no espera el tiempo del matrimonio para el contacto físico, porque las caricias son para el matrimonio, y quien no espera y no sabe esperar o no quiere esperar, entonces solamente está dando señal de que es un apasionado como Amnón, pero no ama. David, hermanos, sigue recibiendo las aflicciones. Un hijo ha muerto, el bebé. Ahora su primogénito ha cometido incesto y viola a la otra hija. Hermanos, luego entra en escena otro hijo de David que se llama Absalón, un hermano directo de Tamar, quien tomaría venganza de Amnón por haberla violado. 13:20, por favor, hermano. Y le dijo su hermano Absalón: ¿ha estado contigo tu hermano Amnón? Pues calla ahora, hermana mía, tu hermano es, no se angustie tu corazón por esto. Y se quedó Tamar desconsolada en casa de Absalón su hermano. Van a pasar 2 años, hermanos, antes de que Absalón se vengue de Amnón por haber violado a Tamar. ¿Saben por qué va a esperar tanto para vengarse? Porque el odio, la ira y la venganza saben esperar. La venganza sabe esperar, me las va a pagar, voy a encontrar el momento, se la tengo guardadita. Y Amnón murió 2 años después porque Absalón se vengó. Capítulo 13, versículo 32, por favor, hermano. Pero Jonadab, hijo de Simea, hermana de David, habló y dijo: no diga mi señor que han dado muerte a todos los jóvenes hijos del rey, pues solo Amnón ha sido muerto, porque por mandato de Absalón esto había sido determinado desde el día en que Amnón forzó a Tamar su hermana. Gracias, hermano. Lo que tenemos en ese momento, hermanos, es un hogar destruyéndose del rey David. Su hogar se está viniendo abajo. Un hijo muere, violación, incesto, otro hijo muere. El pecado sexual siempre trae consecuencias y destrucción.
Hermanos, David podía ser un gran rey y tener el territorio sometido a sus pies, pero cuando el hogar está mal, ninguna de las victorias externas vale la pena. Hermanos, no caigamos en el mismo error de David, de triunfar afuera y fracasar adentro, de ganar el mundo y perder la casa. A eso estamos propensos los varones, afuera a ser los grandes trabajadores, los grandes obreros, los grandes empresarios, y nada más cruzamos la puerta y son puras tristezas, puras quejas, puros enojos, puras derrotas. Eso es el error de David, hermano, y son las consecuencias de su pecado. Su hogar se está desmoronando. Los sufrimientos de David vinieron también como padre. Ahora vamos a ver, hermanos, los errores paternales de David, es decir, ¿qué errores tuvo David como padre? David, primeramente, hermanos, no disciplinó a sus hijos. Muy fácil, mire, lo que había hecho Amnón y lo que había hecho Absalón, los dos hijos merecían, sí, castigo. ¿Y cuál era el castigo? Muerte. La ley mandaba que lo que estos jóvenes habían hecho merecía la muerte. ¿Y qué hizo David? ¿Los mató? No. ¿Por qué? Por la misma razón que hoy muchos padres no están castigando a sus hijos. Por un mal enfoque del amor. ¿Sabe por qué David no los castigó? Era con muerte. ¿Sabe por qué no lo hizo? Porque, entre comillas, los amaba. Hoy hay muchos padres que no castigan a sus hijos porque tienen un mal enfoque del amor, el amor paterno. David falló en aplicar Proverbios 13:24, que dice que el que detiene el castigo a su hijo aborrece. Hermanos, cuando un padre no castiga a su hijo, no le está demostrando amor, sino rechazo. La disciplina correcta y el castigo equilibrado es una manera de amar a nuestros hijos, aunque no nos guste como padres. Por cierto, ¿usted disciplina a sus hijos? David, por no disciplinar a estos dos muchachones, la Biblia dice que le vinieron más males. La Biblia dice que Absalón huyó, se fue, para evitar que su padre lo matara, aunque David no lo iba a hacer. La realidad es que pasaron 3 años hasta que David volviera a ver otra vez a Absalón en persona. Y después de esos 3 años, Absalón aparece como un hijo que odia a su padre y que lo quiere matar. ¿Recuerdan las palabras del profeta Natán? Haré levantar el mal de tu misma casa. Se está cumpliendo lo que Dios había dicho. Todas las acciones de Absalón demuestran que él odiaba a su padre y lo quería matar. ¿Han conocido hijos así, hermanos? Que odian a sus padres y que algunos hasta los quieren matar y que algunos hasta los matan. ¿Qué había en el corazón de Absalón que quería hacer esto? Amargura. Porque un hijo que no se disciplina correctamente, se le llenará el corazón de amargura contra su padre. Por eso la Biblia dice en Efesios 6:4, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina. Hermanos, cuidemos que no nos esté pasando lo mismo que a David y a Absalón en nuestro hogar. Un hijo no disciplinado por sus padres, a la postre se vuelve rebelde y odioso con sus padres. Aun cuando Absalón regresa a casa, hermanos, David lo ignora la situación, y dice el capítulo 14 que ni lo quiso ver, lo mandó a su casa, no lo vio. David no quería ver a su hijo porque se sentía culpable y al mismo tiempo tenía dolor de lo que había pasado. Todo el reino lo supo. Israel era peor que Cozumel. Todo el reino lo supo que David tenía problemas en su familia. Todo el mundo, no había Facebook, pero todo el mundo lo supo. El rey está teniendo problemas en su casa. ¿Saben qué causó eso? Vergüenza. ¿Saben qué trae el pecado? Vergüenza. El pecado sexual siempre trae vergüenza pública. Recuerden las palabras de Natán: tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto a pleno sol. Eran las consecuencias de David. Hermanos, David nunca restauró a su hijo Absalón. Nunca le ayudó a restaurarse. Nunca lo castigó, nunca lo regañó. Así que viene lo inevitable. ¿Qué es lo inevitable? La rebelión de su hijo. Hermanos, cuando venga un hijo rebelde, analicemos qué pasó antes. No solamente digamos que está rebelde. Y por favor no caigamos en el peor error de decir, me salió rebelde. Si hay rebeldía en un hijo, analice qué cosas hubo antes que le llevaron a esa rebeldía. Absalón termina por rebelarse. David sigue sufriendo aflicciones. Al fin Absalón se cansa de ser un hijo ignorado y se rebela. La Biblia dice que era hermoso,
capítulo 14, versículo 25 y 26. Al leer estos versículos, el hermano, las muchachas se pueden emocionar. Por favor, hermano. Y no había en todo Israel ninguno tan alabado por su hermosura como Absalón. Desde la planta de su pie hasta su coronilla no había en él defecto. Cuando se cortaba el cabello, lo cual hacía al fin de cada año, pues le causaba molestia y por eso se lo cortaba, pesaba el cabello de su cabeza 200 siclos de peso real. ¿Qué le parece? Era un muchacho guapo con melena larga. Y dice que se cortaba el pelo cada año. Y ese pelo pesaba unos 2,5 kilos. Se lo cortaba y era el cabello más codiciable de todo Israel. Sin embargo, hermanos, aunque era hermoso este joven, su hermosura no iba de acuerdo con su sabiduría. Por eso el consejo otra vez es, jóvenes, cásate con alguien temeroso de Dios, no precisamente con alguien guapo o hermosa. La estrategia de Absalón para quitarle el reino a su padre fue muy astuta. Déjeme leerla. Capítulo 15, acompáñeme con su vista. Capítulo 15, 1. Aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él, y se levantaba Absalón de mañana. Fíjese lo que hacía. Y se ponía a un lado del camino junto a la puerta, y a cualquiera que tenía pleito venía al rey a juicio. Absalón le llamaba y le decía, ¿de qué ciudad eres? Y él respondía, tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía, mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Y decía Absalón, ¿quién me pusiera por juez en la tierra, para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia? Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio. Y así que, hermanos, robaba Absalón el corazón de todo Israel. ¿Qué estrategia estaba usando Absalón? Robar el corazón de las personas. Interfería y recibía a personas y le decía, mira, mi papá no te quiere oír, yo te escucho, tienes razón, yo te voy a dar las razones, si yo fuera rey, yo te haría bien a ti. Entonces empezaba a robar el corazón de la gente. Y entonces cuando la gente le decía, gracias Absalón, él no dejaba que se arrodillaran, los tomaba y él los besaba a ellos, como en un acto de humildad. ¿Saben qué es eso, hermanos? Cáptenlo. Es la misma manera en que surgen las raíces de división en una iglesia. Va un hermano, oye, como que el pastor no nos hace mucho caso, ¿verdad? ¿Tú qué piensas? Mira, si yo fuera el pastor, yo lo haría diferente y haríamos así, y tú serías el de la música, y tú serías diácono, y tú serías diácona. Absalón está usando el mismo método divisionista que hoy muchas iglesias usan, de ganar el corazón, robar el corazón, para hacer una división en el reino. La Biblia dice, hermanos, que Absalón estaba realizando esto para ganar el reino y quitárselo a su padre. David, hermanos, termina haciendo algo que él sabía hacer muy bien, huir. Cuando Absalón viene y va a atacar en el capítulo 15, David termina huyendo para que no haya muertes. Estando en su huida, hermanos, David recibe la ayuda de algunos, las maldiciones de otros, pero mientras tanto Absalón, fíjese, dice la Biblia que entra a Jerusalén, viola a las concubinas de su padre, como había dicho Dios que iba a pasar, viola a las concubinas de su padre, que él había dejado guardando la casa. Y ese acto de violar a las concubinas de su padre no solamente era porque sí. Cuando alguien se llegaba o tenía relaciones con la concubina del rey, significaba que se estaba proclamando rey. Entonces Absalón, al llegarse a las concubinas de su padre, él se está poniendo como rey delante de la gente, del pueblo. En capítulo 16 se están cumpliendo todas las consecuencias que Dios le había dicho a David: un hogar conflictivo, un hogar dividido, violaciones y muerte. Hermanos, escucha esto: una tarde de adulterio y de placer a David le está costando muy caro. Muy caro. Así es el pecado. Ahora Absalón junta a todo Israel para que vayan en busca de su padre y lo maten. Si Absalón, hermanos, hubiera sido sensato, no lo hubiera hecho. Miren, si yo tuviera a Absalón aquí enfrente, si Gedeón fuera Absalón, ¿verdad? Si yo tuviera, pero le falta el cabello largo, ¿verdad?
Si yo tuviera, lo guapo ya está, nada más el cabello, es lo único que falta, hermano. Si yo tuviera a Absalón aquí enfrente, yo le diría: Absalón, ¿qué no estás pensando que tu padre está acompañado por el mejor ejército de guerreros sanguinarios? ¿Qué no te acuerdas que tu padre es el mejor estratega que ha existido en Israel? ¿Qué no te acuerdas que tu padre tiene al ejército de valientes? Pero como Absalón no era sabio, se avienta al ruedo y va en busca de su padre a quererlo matar, hermanos, y junta a todo Israel para ir en busca y matar a su padre. Hermanos, esa ambición de poseer el reino le iba a terminar en muerte a Absalón. Sin embargo, el ejército de David era infinitamente más fuerte. Hay una expresión de lealtad que quiero que leamos, hermanos, todos, muy bonita, que no podemos pasar por alto. Porque antes de enfrentarse a la batalla contra su hijo, David contra Absalón, David recibe unas palabras de lealtad muy hermosas de sus soldados. Capítulo 18, miren, todos por favor lo vamos a leer. Capítulo 18, versículos 2 y 3. David está en el desierto, ha huido por causa de Absalón. Van a la batalla, Absalón viene y miren lo que le dicen sus soldados en 18, 2 y 3. Juntos todos, dice: y envió David al pueblo una tercera parte bajo el mando de Joab, una tercera parte bajo el mando de Abisai, hijo de Sarbia, hermano de Joab, y una tercera parte al mando de Itai Geteo. Y dijo el rey al pueblo: yo también saldré con vosotros. Mas el pueblo dijo: no saldrás, porque si nosotros huyéremos, no harán caso de nosotros. Y aunque la mitad de nosotros muera, no harán caso de nosotros. Mas tú ahora vales tanto como 10,000 de nosotros. Será pues mejor que tú nos des ayuda desde la ciudad. Qué hermosa expresión de lealtad. ¿Se fijó, hermanos? Sus soldados le dicen: no, rey, tú no vayas. Tú vales mucho ahorita. Nosotros vamos a ir a pelear por ti. Hermanos, esa es la lealtad de un ejército a su líder. ¿Amén? Amén. Yo solo quiero decir, qué hermoso es ver esa misma lealtad en una iglesia. Qué hermoso es ver esa misma lealtad en una iglesia. ¿Cómo murió Absalón? Capítulo 18, versículo 9, dice que su cabello entraron en un bosque, ¿verdad?, de encinas, y su cabello era tan largo que se le enredó, parece de chiste, ¿verdad? Pero así fue, su cabello se le enredó en las ramas y el mulo en el que iba pasa adelante y él se queda colgando del cabello de la rama. Y aunque en 18:5 David había dicho que no lo mataran, y habían dicho: tratad al joven Absalón amablemente, sin embargo, hermanos, 3 dardos en el corazón acabaron con Absalón. Joab, el general del ejército de David, va y le siembra 3 dardos en el corazón a Absalón. Aquel que había guardado amargura en su corazón y odio contra su padre, termina con un corazón herido, muerto. Hermanos, déjenme espiritualizar esto. Descuida el corazón de tu hijo y tu hijo acabará en tragedia. Descuídale su corazón. Descuida, no pastorees el corazón de tu hijo. Y al rato tu hijo va a terminar en tragedia, herido en su corazón o hasta muerto. Porque tú no lo cuidaste, no cuidaste su corazón a tiempo. El rey recibe la noticia y se lamenta. Dice en el versículo 33 que se lamentó. Hermanos, como padres, si hubiéramos actuado a tiempo, no nos estaríamos lamentando después. Así sucede también con David. Él se lamentó de algo que pudo haber evitado. Los sufrimientos de David aumentan y aumentan y aumentan, hermanos. ¿Por qué? Porque el pecado siempre trae consecuencias. Finalmente, muerto Absalón, David regresa al trono en Jerusalén, hermanos. Sin embargo, nada vuelve a ser igual. Hay que entender eso. Después del pecado, nada vuelve a ser igual. Aunque regresó a Jerusalén y volvió a ser el rey, nada volvió a ser igual. Regresa a una vida dañada, a una familia dañada, a un reino dañado, porque así es el pecado. Y como si eso fuera poco, un hombre más todavía se levanta. ¿Se acuerdan? Seba. Y la Biblia dice en capítulo 20, versículo 1 y 2, que Joab se encarga de ir y matar a Seba para desaparecer esa última amenaza contra el rey David. Hermanos, aquí tenemos las aflicciones de David.
todo lo que pasó David. Finalmente él regresa a casa y Dios le permite reinar más de 40 años hasta el fin de sus días. Pero quiero recordarles, nada fue igual después de estos pecados. Y termina el libro, hermanos, con la última parte, con unos apéndices, algunas añadiduras al final del libro que se las voy a leer rápidamente. Del capítulo 21 al capítulo 25 son apéndices, es decir, eventos no cronológicos que se añadieron al final del libro, pero que no están ordenados como fueron sucediendo. El primer apéndice que está es la venganza de los gabaonitas. David manda colgar a 7 hijos de Saúl en venganza porque Saúl había querido derrotar y matar a los gabaonitas, un pueblo que estaba en pacto con Israel desde los tiempos de Josué. No los podían matar, Saúl los quiso matar, así que viene la venganza y se matan a 7 hijos de Saúl. David lo permite, Dios así se lo manda para vengar a los gabaonitas. Segundo apéndice que viene en esos capítulos es la victoria sobre los gigantes. Se mencionan 4 gigantes que fueron vencidos por mano de los siervos de David. 21-22, hermano, por favor. Estos 4 eran descendientes de los gigantes en Gad, los cuales cayeron por mano de David y por mano de sus siervos. ¿Cuántos se acuerdan cuántas rocas tomó David cuando fue a matar a Goliat? 5. Tomó 5. Y algunos dirán, estaba dudoso. Y si no le doy con una, con la segunda, 5 opciones. No, es que había 5 gigantes. Y David dijo, yo voy a matar a Goliat, pero si me sale su hermano, aquí traigo la otra piedra lista. Había 5 gigantes en Filistea. Y sus siervos de David mataron los otros 4. Ahí está escrito, ¿verdad? Hombres enormes. Dice uno que tenía 6 dedos en cada mano y 6 dedos en cada pie. Y los siervos de David los eliminaron. Otro apéndice que viene en el capítulo 22 es el canto de David. El capítulo 22 es el mismo Salmo 18. ¿Lo han notado? Es el mismo Salmo 18. Es un salmo de gratitud a Dios, y la razón de esa gratitud es porque Dios había librado a David de su enemigo, de Saúl. Hermanos, este salmo es un testimonio de que Dios oye la oración de los que le obedecen y confían en Él. ¿Sabe qué? Déjeme darle un testimonio breve. Yo he pasado muy buenos momentos al lado del Salmo 18. Ha habido momentos en mi vida determinantes, cruciales, y el Salmo 18 a mí me ha ayudado muchísimo en tiempos determinantes. He pasado muy bonitos momentos al lado de ese salmo. Léalo en casa, apropiéselo. Viene otro apéndice en el capítulo 23 y es el discurso de David, las últimas palabras de David como rey. Algo que resalta en ese discurso es que David sabía que él había hablado por inspiración de Dios. 23:2, todos leámoslo, hermanos. Capítulo 23, versículo 2, dice: El Espíritu de Jehová ha hablado por mí, y su palabra ha estado en mi lengua. David sabía que él había hablado de parte de Jehová, que él había sido inspirado por Dios para escribir los salmos. Así que David entendió eso. Y lo otro que resalta de su discurso de David es que David habla del Mesías. En versículos 3 y 4, él habla del rey que vendría, Cristo Jesús. Otro apéndice de esta lista, hermanos, final del libro, es la lista de los valientes de David. Y cómo quisiera yo tener el tiempo para que lo leyéramos completo. La lista de los 37 valientes de David y sus hazañas. ¿Ya lo vio? Es en el capítulo 23, 8 al final. Es una lista de 37 personas que fueron el núcleo de su ejército. Eran sus generales y sus capitanes, que le ayudaron a convertirse en rey y que le fueron fieles hasta el fin, hermanos. En esta lista están sus primos Joab, Abisai, que por cierto se pronuncia Abisai porque no tiene acento, Abisai, Asael, está el mismo Urías, a quien David mató como uno de esos valientes, y otros 30 y tantos más. Hermanos, estoy seguro que estos hombres de esta lista de los valientes de David eran los hombres más fieros, valientes, guerreros que pudieran haber existido. Esta también es la clase de varones valientes que necesita una iglesia para salir adelante. Es la misma clase de personas que necesita una iglesia, varones, para salir adelante en la obra de Dios. Dios le dio un ejército a David porque todo buen líder necesita un ejército fiel para pelear juntos. Estos fueron los valientes de David. A mí me emociona leer ese capítulo,
Me emociona pensar en los valientes de David, lo que hicieron, que narra ahí, y cómo ese grupo acompañó a David desde la cueva de Adulam hasta el fin de sus días. El último apéndice del libro, hermanos, es el censo. ¿Se acuerdan cuando David manda a censar al pueblo? Es el censo de David al pueblo. Según el libro de Crónicas, fue porque Satanás lo incitó a David a censar al pueblo como un acto de vanagloria. Al censar al pueblo, David confió más en su ejército. ¿Y cuántos eran? Que por cierto superaba el 1,000,000 de soldados en todo su ejército. Este pecado consistió en que David confió en ese número y ya no confió en Jehová. David cayó en esa tentación de vanagloriarse y Jehová lo reprendió dándole 3 opciones de castigo. Número 1, 3 años de sequía. Número 2, 3 meses de huir de tus enemigos. O número 3, 3 días de peste en la tierra. Y David, hermanos, aunque todas las opciones eran terribles, David eligió sabiamente, eligió caer en las manos de Dios y eligió los 3 días de peste. Qué coronavirus ni qué nada, eso sí fue peste, eso sí fue una pandemia. Y dice la Biblia, hermanos, que esta peste trajo muerte de 70,000 varones. Y David clamó a Jehová, y dice el capítulo 24, 17, por favor, hermano, 24, 17. Y David dijo a Jehová, cuando vio al ángel que destruía al pueblo: yo pequé, yo hice la maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. David ora, hermanos, y Dios le manda por medio del profeta Gad que haga un altar justo en el lugar donde el ángel se había detenido con la mortandad, y David así lo hizo. Hermanos, atención, ese lugar, ese campo, era propiedad de Arauna, un jebuseo que estaba en esa zona, en el monte de Jerusalén. Ese lugar donde se detuvo el ángel con la mortandad, antes se llamó el monte Moriah. ¿Le suena? Donde Abraham iba a sacrificar a su hijo, el mismo territorio. ¿Y sabe qué se convirtió en ese territorio después? El terreno donde Salomón construyó el templo. El templo de Salomón, el mismo terreno. Esta historia del censo de David, hermanos, no está para decirnos cuánto pecó David, está para decirnos cómo Dios eligió un lugar para erigir el templo que él iba a permitir que Salomón construyera. El libro cierra, hermanos, con un importante principio bíblico que todos vamos a leer. Capítulo 24, 22 al final. Todos juntos cerramos así, hermanos, capítulo 24, 22 al final. Dice la Biblia: y Arauna dijo a David: tome y ofrezca a mi señor el rey lo que bien le pareciere. He aquí bueyes para el holocausto, y los trillos y los yugos de los bueyes para leña. Todo esto, oh rey, Arauna lo da al rey. Luego dijo Arauna al rey: Jehová tu Dios te sea propicio. Y el rey dijo a Arauna, atención, no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocausto que no me cueste nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata, y edificó allí David un altar a Jehová, y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz. Y Jehová oyó las súplicas de la tierra, y cesó la plaga en Israel. Hermanos, el libro cierra diciéndonos que todo lo que hagamos para Dios debe llevar el ingrediente del sacrificio. Hermanos que estamos aquí, todo lo que hacemos para Dios debe llevar el ingrediente del sacrificio, y si no, no es acepto para Dios. ¿Te cuesta venir a la iglesia? ¿Es un sacrificio? ¡Qué bueno! ¿Te cuesta trabajo venir y hacer un trabajo en el templo? ¡Qué bueno! Si es sacrificio y cuesta, hazlo, es para Dios. ¿Te cuesta prepararte para subirte a dirigir correctamente y te cuesta? Es que es prepararme entre semana, usar 2 horas. ¿Y te cuesta? Pues hazlo para Dios. ¿Te cuesta trabajo preparar una clase para los niños y ocupas horas? Pues hazlo para Dios, porque si das algo a Dios sin sacrificio, eso Dios no lo acepta, no lo recibe. David nos recuerda el principio de que debemos dar a Dios lo que nos cuesta,
lo que nos quita tiempo, lo que nos cuesta dinero, lo que nos cuesta esfuerzo, y si no nos cuesta sacrificio, Dios no lo recibe, hermanos. Dios no lo recibe. Jehová oyó la súplica de David, y el libro cierra, pero la historia continuará en Reyes. Puestos en pie, hermanos, por favor. Con cada ojo cerrado y cada rostro inclinado, después de haber estudiado este libro, cerremos nuestros ojos y vamos a orar.